Muy buenas noches, mi nombre es Javier Arturo Martínez Cristales del Instituto Tecnológico de Tijuana. La materia Estadística Inferencial 1. Yo les voy a presentar los videos, el video de la explicación de los ejercicios de la unidad 5 y unidad 6. Dice explicar la solución de los ejercicios durante el video, como los habíamos estado haciendo. Subir la plataforma con archivo PDF. Nos pide resolver el 5.2 variables aleatorias, resolver los ejemplos y ejercicios del ejercicio a resolver 2. 5.3 distribución y probabilidad binomial. 5.3 media varianza y desviación estándar para la distribución binomial. 5.5 distribución de probabilidad de Poisson. Capítulo 6, distribución de probabilidad normal. 6.2, distribución normal estándar resolver. 6.3, aplicación de la distribución normal. 6.4 y 6.5, distribución muestrales y estimadores y teorema del límite central. 6.6, distribución normal como aproximación de distribución binomial. 6.7, evaluación de normalidad de ejemplos. Ok, yo para esto el maestro nos proporcionó la información para resolver nuestros ejercicios. Definiciones. Definición de 5.2, definiciones. Una variable aleatoria es aquella casi siempre representada por X que tiene un solo valor numérico determinado por el azar para cada resultado de un procedimiento. Una distribución de probabilidad es una distribución que indica la probabilidad de cada valor de la variable aleatoria. A menudo se expresa como la gráfica, tabla o fórmula. Las variables aleatorias también pueden ser discretas o continuas. Una variable aleatoria discreta tiene como número finito de valores o número de valores contable, donde contable se refiere al hecho que podría haber un número infinito de valores, pero que pueden asociarse como un proceso de conteo, de manera que el número de valores es 0, 1 o 2 o 3, etc. Una variable aleatoria continua tiene un número infinito de valores y esos valores pueden asociarse con mediciones en una escala continua de manera que no existan huecos o interrupciones. Requisitos de la distribución de probabilidad. Se dice que es la sumatoria de probabilidades de X igual a 1, donde X asume todos los valores posibles. La suma de todas las probabilidades debe ser 1, pero valores como 0.999 o 1.001 son aceptables porque son el resultado de errores de redondeo. Donde 0 es menor que la probabilidad es menor a 1. Para cada valor individual de X, es decir, cada valor de probabilidad debe ubicarse entre el 0 y el 1. Identificación de resultados inusuales para regla práctica de las desviaciones. Valor máximo común es la media más 2 desviación estándar. El valor mínimo común es igual a la media menos 2 desviación estándar. Según la regla práctica de las desviaciones, la mayoría de los valores deben caer dentro de 2 desviaciones estándar de la media. No es común que el valor difiera de la media, es más de 2 desviaciones estándar. Es importante saber que el uso del número 2 de la regla práctica de las desviaciones es hasta cierto punto arbitrario y que esta regla sirve como una guía
por lo que es totalmente rígido. Identificación de resultados inusuales con probabilidades. Regla de eventos inusuales para la estadística inferencial. Si con un supuesto dado la probabilidad de que un evento particular observado, por el ejemplo, 992 caras en 1000 lanzamientos de una moneda es extremadamente pequeña, concluimos que el supuesto probablemente no es correcto. ¿Por qué? Porque son pocas las probabilidades de que 992 caigan caras, porque tenemos dos variables, ¿verdad? Que es si caiga sí o caiga no. Uso de las probabilidades para determinar resultados inusuales. Número inusualmente alto de éxitos, X éxitos en N es ensayos, es el número inusualmente alto de éxitos y la probabilidad de X o más existen es poco probable con una probabilidad de 0.05 o menor. Este criterio se puede expresar de la siguiente forma. Probabilidad por X o más es menor a 0.05. Número inusualmente bajo de éxitos de X existen en N ensayos en un número inusualmente bajo de éxitos en la probabilidad de que X o menos éxito es poco probable por una probabilidad de 0.05 o menor. Este criterio puede expresar de la siguiente forma. Probabilidad por X o menos es menor que 0.05. El valor de 0.5 no es usualmente rígido, se podría usar otros valores como el 0.01 para distinguir entre los resultados que pueden ocurrir con facilidad por azar y evento que tiene muy poca probabilidad de que ocurra al azar. Definiciones. La media de una variable aleatoria discreta es el resultado medio teórico de un número infinito de ensayos. Podemos considerar a esa media como el valor esperado en el sentido de que se constituye el valor promedio que esperamos obtener si los ensayos pudieran continuar de manera indefinida. El valor esperado de una variable aleatoria discreta se denota con E y representa el valor promedio de los resultados. Se obtiene calculando el valor de la sumatoria de X, que son los valores, por la probabilidad de X, por X, perdón. No es necesario que un valor esperado sea un número entero, incluso si los diferentes valores posibles de X son todos números enteros. Considerando los vascos de guisantes en la tabla, ejemplo, genética de vástagos cuyos progenitores tienen la combinación de los genes para la vaina verde o amarillas. En estas condiciones la probabilidad de que el vástago tenga la vaina verde de 3/4 o 0.65, es decir, que la probabilidad por verde es igual a 0.75. Aquí nos dice que verde más verde es verde. Aquí ya nos pusieron verde entre verde es igual a verde, verde entre amarillo verde, amarillo entre verde es verde, amarillo entre amarillo verde. Ejemplo de genética de vascos de regla práctica de la desviación. La media del número de guisantes con vainas verdes es de 3.8 y la desviación estándar es de 1.0. Utilice esos resultados y la regla práctica de las desviaciones para calcular el valor máximo común y el valor mínimo común. Con base en los resultados, determine si es inusual que resuelvan 5 vástagos
de guisantes y encontré que solo uno de ellos tiene vainas verdes. Aquí nos vamos a ir para resolver este ejercicio. Vamos a usar Minitab. Abrimos Minitab. Y para resolver este ejercicio, nosotros, bueno, o más bien yo lo voy a hacer para poder nosotros calcular lo que es que estas condiciones, la probabilidad de que los vasos tengan una vaina verde con una probabilidad de 0.75 con eventos probables, ¿verdad? Aquí nos dice que 3 de 4, ¿verdad? Pero aquí 3 de 4 nosotros también debemos de calcular que también 0 es un número. ¿Por qué? Porque puede que 0 caiga, que no haya ninguna vaina verde, ¿verdad? Entonces nos vamos a Minitab. Vamos a calcular por distribución de probabilidad binomial. Aquí nos pide calcular la probabilidad, ¿verdad?, de que ocurra un evento. Aquí nos dice en el problema, nos dice que la probabilidad sean 5, ¿verdad? Porque aquí dice 3 de 4, pero el 0 también cuenta. Entonces, número de ensayos va a ser 5. Probabilidad de eventos, pues es el 0.75, ¿verdad? No lo dio, 0.75. La columna de entrada. Posteriormente tenemos que calcular nuestros datos, que va a ser de X. Vamos a poner nuestros datos. 0, como 1, 2, 3, 4 y 5. 4, perdón. 4. Ahora sí nos vamos a calcular distribución de probabilidad binomiales. O sea, probabilidad, número de ensayos, dijimos que eran 5. Número de probabilidad de eventos es de 0.75. Columnas de entrada, vamos a seleccionar las de X. Vamos a aceptar. Y nos da nuestra probabilidad de que caigan, aquí nos dice, nos caigan 0 vainas. La probabilidad es de 0.0001188, que es improbable o muy poco probable de que haya una vaina verde. Es de 0.16, 0.016. Que caigan 2 vainas verdes es de 0.096, 246. Caigan 3 vainas, 0.27%, o 4 vainas es del 0.38. Sumándolo todo nos da la probabilidad, ¿verdad? Entonces nos vamos al ejercicio y nos dice: en estas condiciones, la probabilidad de que Vasco tenga una vaina verde
la probabilidad de que el vasco tenga una vaina verde. Aquí una vaina verde es de 0.01690. Le damos guardar y proseguimos con el ejercicio. Ok, dice, al utilizar la regla práctica de solución de regla de práctica de las desviaciones. Al utilizar la regla de práctica de las desviaciones podemos calcular el valor máximo común y el común de la siguiente manera. El común es igual a la media más 2 desviaciones estándar es igual a 3.8 más 2 por 1 más 2 por 1 es igual a 5.8. Valor mínimo común es la media menos 2 desviaciones estándar igual a 3.8 menos 2 por 1 igual a 1.8. Con base a estos resultados concluimos que para grupos de 5 vástagos de guisantes el número de vástagos de guisantes con vaina verde debe caer entre 1.8 y 5.8. Si el resultado de 5 vástagos de guisantes como los descritos serían inusual o tener solo un vástago con vainas verdes porque el valor de 1 está fuera de este rango que aquí nos da de 1.8 es mayor a 5.8. Este caso es el valor máximo común de la realidad de 5 ya que es el número más grande posible de guisantes con vainas verdes. Aquí nos dice utiliza la probabilidad para determinar si 1 es un número inusual bajo de guisantes con vainas verdes cuando el resultado de 5 vástagos progenitores con pares de genes amarillo-verde tomando en cuenta la probabilidad de vainas de 0.75. Habíamos dicho que una vaina es de 0.016908. Que aquí lo podemos ver. Que es lo mismo. Nos dice que por lo menos 1, ¿verdad? Que va a ser la probabilidad por 1 o 0 igual a 0.015 más 0.0001 es igual a 0.015, que es la de que caiga 1. Si nosotros nos vamos a la tabla y sumamos 0, que la probabilidad de que caigan 0 vainas es de 0.001188, como lo tenemos aquí, más la probabilidad de 1 de que caiga una vaina de 0.16908 nos da el resultado, ¿verdad? Puesto que la probabilidad de 0.16 es menor que 0.05, concluimos que el resultado de una planta con vainas verdes es usualmente bajo. Hay muy poca probabilidad de 0.016 de obtener una o menos guisantes con vainas verdes. Aquí el maestro nos da un video de guía de los ejercicios y nos da otro ejercicio para resolver. Dice una probabilidad para determinar que las siguientes preguntas de guisantes con vainas verdes cuando el resultado de 8 vástagos, aquí nos está pidiendo 8 vástagos y en el ejercicio anterior nos decía con 5 vástagos, ¿verdad?
Entonces nos vamos a ir al eje, nos vamos a ir a Minitab. Nos dice que igual manera nos pone que tomando en cuenta la probabilidad de verde es igual a 0.75. Vamos a Minitab. Lo vamos a calcular de igual manera por distribución de probabilidad binomial. Aquí vamos a consultar lo que es la probabilidad de igual manera. Número de ensayos, aquí le vamos a cambiar a 8, que nos pide 8, ¿verdad? De igual manera lo vamos a dejar que es la probabilidad del evento del 0.75 con una columna de entrada de... pero aquí anteriormente tengo que calcular mis datos. Aquí nos pedía 4, igualmente 4 de 5, ¿verdad? Entonces nos vamos a calcular distribución de probabilidad binomial de X. Calcular probabilidad binomial. Probabilidad, aquí nos pedía de 8, ¿verdad? 8, número de ensayos. Vamos a aceptar. Aquí como podemos ver, como calcule la probabilidad de obtener exactamente 3 guisantes con vainas verdes, calcule la probabilidad de obtener 3 o menos guisantes con vainas verdes. La probabilidad exacta de tener 3 aquí el ejercicio nos dice que 3 es de 0.026%, que viene siendo como el 2%. Con 8 números de vástagos, calcule la probabilidad de obtener 3 guisantes verdes. Aquí ya cambió porque aquí son resultados de 8 vástagos, progenitores de partes de genes. De 8 probabilidades, nos dice de que caigan 3 verdes es del 0.026. Para nosotros poder tener que sean menor, que la prueba tenga 3 o menos guisantes, aquí nos aparece de 2 o menos de 3 guisantes, se suman las probabilidades de que estas 3 suman 0.00 punto más 0.04755 nos da como un resultado del 50% de que caiga. ¿Por qué? 50% porque pues nos dice que la probabilidad tenga 3 o menos, ¿verdad? 3 más el 0 es 4, que es la mitad de 8 vástagos, ¿verdad? Que nos vamos al 5.3. Nos dice las definiciones. Una distribución de probabilidad binomial, resultado de un procedimiento que cumple con todos los siguientes requisitos. El procedimiento tiene un número fijo de ensayos. Los ensayos deben ser
independientemente el resultado de cualquier ensayo individual no afecte la probabilidad de los demás ensayos. Todos los resultados de cada ensayo deben clasificarse en dos categorías, generalmente llamadas éxito y fracaso. La probabilidad de un éxito permanece igual en todos los ensayos. Dice notación para distribución de probabilidad binomial. E y F, éxito y fracaso, se notan dos categorías posibles de todos los resultados. La probabilidad de E es igual a la probabilidad de un éxito. P de F es igual a 1 menos probabilidad es igual a probabilidad de fracaso. N es denominación del número fijo de ensayos, X denomina el número específico de ensayos, de manera que X puede ser cualquier número entero entre 0 y N, que el número de probabilidades. P denota la probabilidad de éxito de N ensayos, de probabilidad de fracasos, denota la probabilidad de fracasos de 1 de número de ensayos. Dice, denota la probabilidad de lograr exactamente X éxitos de los ensayos. Definiciones. El término éxito que se utiliza aquí es arbitrario y no necesariamente tiene una condición positiva. Cualquiera de las dos categorías posibles pueden denominarse el éxito E, siempre y cuando la probabilidad se identifique como P, el valor valor de probabilidades de fracaso en teorías posibles pueden denominarse siempre y cuando su probabilidad definique como probabilidad de fracaso. El valor de probabilidades de éxito se puede calcular siempre que la resta de probabilidades de fracaso de 1. Si probabilidades de éxito es igual a 0.95, entonces probabilidad de fracaso es igual a 1. 1 menos 0.95 es igual a 0.505. Siempre que utilice la distribución de probabilidad binomial, asegúrese de que X y Y de probabilidad de éxito se refiere a la misma categoría denominada como un éxito. Dice, ejemplo, donadores de sangre. Al seleccionar al azar donadores de sangre, el 45% tenía sangre del grupo O. Según los datos del programa Great New York Blood, obtienen la siguiente probabilidad si selecciona 5 donadores al azar. N es igual a 5 y P es igual a 0.45. Aquí, de igual manera vamos a usar Minitab. Vamos a ver un archivo nuevo. Vamos a poner proyecto, guardar los cambios y ok, aquí nos vamos a ir, vamos a calcular de igual manera por distribución probabilidad binomial, que es lo que nos pide, y aquí no pide la probabilidad que el número de ensayos van a ser 5 donadores, ¿verdad? Que va a ser 5 ensayos, pero
recordemos que el 0 también es una probabilidad, ¿verdad? Entonces aquí número de pruebas o de ensayos son 5. Pero posteriormente tenemos que anteriormente tenemos que calcular nuestros datos del valor de X, que nos dice que el valor de nuestros ensayos va a ser 0, que puede ser de que ninguno tenga 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? 5. Entonces nosotros nos vamos a ir 5. Ahora sí vamos a calcular. 5. Vamos a calcular distribución de probabilidad binomial. Vamos a calcular la probabilidad. Número de ensayos nos dice que 5. Probabilidad del evento es probabilidad 0, ¿verdad? 100.40. Vamos a poner 0.45%. Calcular la entrada de nuestros valores de X. Y le damos a aceptar. Y aquí nos dice que calcule la probabilidad de que al menos uno de 5 nadadores tenga sangre, ¿verdad? Esto nos dice, nosotros para poder calcular, nos decía aquí que para el valor que calcula siempre la resta, asegúrese de que X se refiere a la categoría denominada con el o fracasos, ¿verdad? Aquí de que sea un éxito. Aquí nosotros vamos a calcular la probabilidad individual y acumulada. La acumulada nos dice en el ejercicio de la probabilidad nosotros también vamos a calcular distribución de probabilidad binomial. O de igual manera lo podemos buscar así o nada más le ponemos control E y nos manda la última acción que hicimos. Pero aquí le vamos a sacar la probabilidad acumulada. De igual manera, número de ensayos 5, la probabilidad del evento y acumulada las columnas centrales X. Aquí nos da nuestras probabilidades, nuestra función de densidad de la probabilidad y nuestra probabilidad acumulada, ¿verdad? Aquí nos dice que nos calcule la probabilidad de que al menos uno de los 5 nadadores tenga sangre del grupo O. Y nos dice, para nosotros para calcular nuestra probabilidad acumulada es la sumatoria de nuestra probabilidad, ¿verdad? Nos dice que para que sea 1, como habíamos visto en el ejercicio anterior, es la sumatoria, ¿verdad? De que caiga 0 y que caiga 1. Si cae 1 es de 0.20.54 más 0.05 nos da 0.2560 y algo. Aquí nos lo da cuando nosotros sacamos nuestra función de distribución acumulada. Como podemos ver, nuestra probabilidad exacta sea de 0.25622.
0.25622. Nuestro resultado de inicio es de 0.25622. Luego de ahí nos dice calcular la probabilidad de que al menos 3 de los donadores tengan sangre del grupo O positivo. Aquí, como no es una probabilidad exacta, nos pide calcular la probabilidad que al menos 3 de los 5 nos pide aquí exactos, ¿verdad? Nos pide 3. De igual manera, nos dice que es la sumatoria, ¿verdad? De probabilidad por lo menos 3, nos dice 3. Si nosotros sumamos 0.2756 más de 2 probabilidades de 0.3369 más de una probabilidad de 0.2059 más la probabilidad de 0 tengan O es de 0.05, nosotros sumada nos va a dar nuestra distribución acumulada de que caigan 3. Aquí lo tenemos de por lo menos 3, es de 0.8680, que es la sumatoria, ¿verdad? La sumatoria de distribución individual. Nos vamos al ejercicio, aquí le vamos a poner 0.36, poner con rojo, es de 0.86, 0.8687. 0.8687. Dice, calcule la probabilidad de que los 5 donadores tengan O positivo. Aquí nos dice que la probabilidad de que los donadores, y vamos, es 0, 1, 2, 3, 4, 5 donadores, porque aquí es nuestra, si nosotros agarramos la acumulada, es la sumatoria de todas para que, pues de que este es el 100%, ¿verdad? Pero nos pide el porcentaje, ¿verdad? Nuestro porcentaje aquí es el porcentaje individual de que caigan 5 va a ser de 0.01845. 0.018. Nos dice que es casi el 1%, el 1.1%. La probabilidad de que 2 o más de los 5 donadores tengan sangre positiva, 2 o más. Entonces aquí 2 o más, ¿verdad? Entonces aquí se van a sumar las probabilidades de 0.74. Aquí yo posteriormente nos dice que
2 o más. 2 o más. Entonces 2 o más. Vamos a sumar 33.69 más 27.56. Pues, sumar nuestras probabilidades de que sean 2 o más. Vamos a sumar 0.2058 más 0.33 de 2 o más es 0.3369 más 0.2756 más 0.1127 más 0.018.4. Un resultado del 0.7436. Porque nos dice, aquí se suman nuestras probabilidades individuales. Nos dice que 2 o más, ¿verdad? Entonces se suman las probabilidades de 2, la probabilidad de 3, de 4 y de 5. Dice que nos dice 0.74. Dos donadores. Dice 5. Dos donadores es del 0.3379. La probabilidad de 2 y 4 tengan sangre el 0 punto del grupo O, ¿verdad? Se va a sumar, se suma de nuevo individual 3 y 4, que es 0.2756 más 0.1127 más 0.1127 no, 0.2756 más 0.1127 más 0.1127 es igual a 0.50.
3, 4, 5, 6. Más 0.3369. Nos da probabilidad de 0.83. Esa es nuestra probabilidad de 2 a 2, que se suman 2, 3 y 4. Proseguimos. Que era 0. Nosotros nos vamos con el siguiente ejercicio. Voy con el siguiente ejercicio de la explicación de los ejercicios. Nos dice ejercicios de color de ojos cafés. De ojos estándar unidos es de 4% de probabilidades tienen ojos cafés según los datos de un estudio realizado por University y seleccionan al azar 14. 40%. La probabilidad si se seleccionan 5. Seleccionan 14 al azar. 5, 14. 25. Si nos siguen con 40%, nos vamos a vamos a vamos a poner nuestra probabilidad de X. Nos pide 14. 14. 0, 0. Una probabilidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14. Entonces, de igual manera nos vamos a ir a calcular distribución de probabilidad binomial. Nos dice que calculemos la probabilidad. Número de ensayos nos dice que número de ensayos son 14 con una probabilidad de evento del 0.40%, columna de entrada de X. Y nosotros vamos a calcular también con control E. Vamos a calcular también la probabilidad acumulada de la misma para poder también tener resultados de nuestras probabilidades exactas. De que al menos 8 de los 14 tengan cafés, como nos decía en el ejercicio anterior, es de que al menos uno, ¿verdad? Nos dice que va a ser la probabilidad que al menos 8 es nuestra probabilidad acumulada, ¿verdad? Que es de la suma de ellas. Nos dice que la probabilidad de 8
en nuestra acumulada va a ser del 0.9416, que es la suma del 0 hasta el 8, ¿verdad? Probabilidad de ser de un 94%. Que al menos 8, ¿verdad? De que al menos 8, al menos 8 va a ser de 0.9414. 0.9414. La probabilidad de que exactamente sean 12. La probabilidad de que 5 ganadores tengan que al menos 5, que exactamente 12 de las 14 personas. Aquí va a ser nuestra probabilidad individual de que al menos, dice que al menos 12 es de 0.000355. 0.55. La exacta, como lo veníamos explicando en el ejercicio, ¿verdad? Agarramos la probabilidad individual porque nos pide una prueba exacta, ¿verdad? Y aquí tenemos la probabilidad exacta. Y que nos diga al menos, pues sí, ahí sí vamos a agarrar la acumulada, ¿verdad? Porque al menos, o sea, puede de que caiga 1, 0, 2, 3. Entonces se suman para poder tener la probabilidad. Y las probabilidades son iguales, ¿verdad? Entonces el ejercicio dice, eh, tengan, nos dice, calcula la probabilidad que 14 personas
Nos decíamos, calcular la probabilidad de 14 personas tengan ojos cafés. Nos dice que ojos cafés es del 0.000003. 2, 4, 5, 3, 5, 0, 3, 3. Calcule la probabilidad de que las 14 personas tengan ojos cafés. Que 10 o más. Aquí se va a sumar, como habíamos dicho. Vamos a hacer nuestras probabilidades. Vamos a ver las probabilidades de. Nos dice de 10 más, ¿verdad? Vamos a sumar 10 o más 0.0.0032 más 0.0005 más 0.000056 más 0.000003. Nuestra probabilidad es de 0.0037. 50. Nos dice, nos vamos a las medias de la varianza. Nos dice de desviación estándar. Nos dice fórmulas para distribución binomial. Nos dice que la media es igual a número de números por la probabilidad. Quiere decir que sigma es igual a número de ensayos por la probabilidad de fracasos, que es igual a la desviación estándar, es igual a la raíz cuadrada de número de ensayos por la probabilidad de fracasos. La media denota la media binomial. La sigma denomina la variable de distribución binomial. Desviación es una distribución binomial que denomina el número de flujo de número de ensayos. P denomina la probabilidad de éxitos de un ensayo y denomina la probabilidad de fracaso de un ensayo. Identificar los resultados inusuales de la regla de la práctica de las desviaciones de valor máximo común es la media más 2 por la desviación estándar. El mayor mínimo común es la media menos 2 desviaciones. Según la regla de la práctica de desviaciones, los valores dentro de la media no es común que un valor difiera de la media de dos desviaciones estándar. Es importante saber el uso número 2 de la regla práctica de desviación, cierto punto que esta sirve como una guía, lo que no es totalmente rígida.
ejemplo genérico es un experimento real con 180 vástagos de guisantes afirmó que el 75% de 0.437 tendría vainas verdes. El experimento real dio como resultado 428 guisantes con vainas verdes, suponiendo que se obtienen grupos de 580 vástagos de guisantes. Calcule la media desviación estándar del número de guisantes con vainas verdes. Aquí vamos a calcular mediante ejercicio, ¿verdad? Suponiendo que tienen 500 de guisantes de desviación estándar. ¿Cómo vamos a calcular nosotros la media? La media se calcula los 580 vástagos por el 75%, ¿verdad? 580 por 75%, ¿verdad? Nos dice que nosotros tenemos una media de 435, ¿verdad? O 400 tenía vainas verdes en nuestra media. Calcular la media, la desviación estándar del número de guisantes. Nosotros habíamos dicho calcular la desviación estándar, se va a decir que se multiplica 580 por 0.75 por el 0.25, que es nuestra desviación estándar de nuestra probabilidad de fracasos, que es el 0. Nos da aquí nuestra probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso, nuestro número de muestras por la probabilidad de la raíz cuadrada de ello, ¿verdad? Entonces, nosotros tomamos por 0.25, que es nuestra probabilidad de fracaso, es igual a 108.35, que nos pide sacar la raíz cuadrada de nuestro resultado es de 10.4283, como nos dice aquí en el ejercicio, en nuestra instrucción nos dice que es para nosotros obtener la desviación estándar. Nosotros ya tuvimos la media, que era multiplicar nuestros números de ensayos por la probabilidad, ¿verdad? Que es el 75%, es igual, ese es para la desviación estándar, es la raíz cuadrada del número de pruebas por la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso. Como resultado nos dice que es 40. Dice, utilizando la regla de podemos calcular el máximo común
mínimo común de instantes de estos números podría ser un resultado real. Mendel de 478 y combinadas verdes es inusual. Esto sugiere que el valor del 75% propuesto es erróneo. Y aquí nosotros nos dice lo máximo y el mínimo común utilizando la regla de la desviación estándar para ver cómo hablamos el valor máximo. El valor máximo se calcula nuestra media, habíamos dicho que era la media, que nuestra media es de 435 vainas menos 2 por, aquí primero, por 2 por el número de pruebas, ¿verdad? Vamos a multiplicar 2 por punto por nuestra desviación estándar, que es de 10.2 por 10.42. Nos dice que es de 20.84. Entonces de los 435 menos 20.85 nos da un resultado de 414.15. Este es nuestro valor máximo. Y para el valor mínimo dice que de calcular, nos dice que debemos nos dice utilizar y el mínimo nosotros para sacar nuestro mínimo nos dice que debemos de, nos decía que era más, ¿verdad? 435 de la media más 2 por 10.42 que nos dio el resultado de 20.85. Entonces más 20.85 nos da un resultado de 455.85. Es decir, sería de un resultado real de Mendel de 4. Es usual porque está de rango, ¿verdad? El valor mínimo entre el valor máximo nos dice la tasa de votos eliminados fue del 61% en una encuesta. Se preguntó fue el 61% de una encuesta
mil sujetos habían votado en las elecciones. Calcule la media y la desviación del número de votantes de 1002. Entonces aquí va a ser de igual manera, para nosotros sacar la media, nos dice que es 1002 en nuestra número de pruebas. 1002 por nuestra variante, ¿verdad? Nos dice por el punto 61%, con nosotros tenemos una media de 1002 por 61%. Nosotros tenemos una media de 611.22 media. Tenemos una media donde se calcula para nosotros sacar la desviación estándar es nuestra media. Vamos a poner la media, control C, para la media es U igual, y para la desviación es igual. ¿Cómo calculamos la desviación estándar? Como nos había explicado anteriormente, la desviación estándar es la raíz cuadrada del número de pruebas por el número de pruebas exitosas por el número de pruebas de fracaso, probabilidad de fracasos. Entonces vamos a calcular lo que es las 1002 pruebas por el punto 61 por el restante, ¿verdad? Que es el restante que es 0.39. Nos da un resultado de 238.37 entre, nos da ok, a ver, 35 por 25. Nos decía, ¿verdad?, que es 1002 por 61.30, 238.37. 238.37 es el 61% de la media. Nuestra media es de 611 con un estándar de 238. Vamos a anotar
238.3758 y le vamos a sacar la raíz cuadrada nos da como resultado 15.43. Este es... ¿cuánto? Le dice, en encuesta de 1.100 personas, 701 dijeron que habían votado en la última elección. Los datos de rechazo es un que resultó con una tasa de votos emitidos en la encuesta de 1.102 personas, 701 que habían votado en la última elección presidencial. Hubo los datos y dice Rich es congruente que este resultado por la tasa homicidios es improbable que ocurra una tasa real del 61%. ¿Por qué? Porque nos dice, como nos ha dicho, que entre la realidad de común de valor máximo y nuestro valor mínimo, ahí tenemos que sacar nuestro valor máximo, nuestro valor mínimo, ese es nuestro valor mínimo que sea de 61. ¿Por qué? Con base en estos resultados, parece que los resultados exactos de la votación se pueden obtener como actual, sí. Parece que los resultados exactos de las votaciones se puede obtener preguntando a los votantes cómo actuaron, sí. Porque la distribución es una distribución de probabilidad discreta que se aplica a las ocurrencias de algún evento durante el intervalo específico. La variable aleatoria de X es el número de veces que ocurre el evento en un intervalo. El intervalo puede ser de tiempo, distancia, área, volumen o alguna unidad similar. Seguimos con nuestro ejercicio, propiedades de distribución normal. Nos dice su gráfica tiene forma de campana, la curva tiene forma de campana y es simétrica. Su gráfica tiene forma de campana y la curva es simétrica. Posee una media igual a 0, es decir, la media es igual a 0. Tiene una desviación estándar igual a 1, es decir, desviación estándar es igual a 1. Una variable aleatoria continua tiene una distribución uniforme y sus valores se dispersan uniformemente a través del rango de posibilidades de la gráfica. Una distribución enorme tiene una forma rectangular. La distribución normal estándar es una distribución normal de probabilidad con la media es igual a 0 o la desviación estándar igual a 1. Total de bajo es igual a 1 por z. Distancia a lo largo de la escala horizontal de la distribución normal estándar. Área es la región debajo de la curva. Valores críticos para una distribución normal. Un valor crítico es una prueba de z en el límite que separa las puntuaciones de z probables de las que son improbables. Calcular el área. 0 probabilidades, 0 frecuencia relativa
significativas que corresponden a diversas regiones bajo la gráfica de la distribución normal estándar. Calcular fluctuaciones de Z corresponden al área bajo la curva. Nos da un ejercicio, dice, la presión científica instrumental Company fabrica termómetros que se supone deben dar lectura de 0% de puntuación congelación del agua de pruebas de una muestra grande de estos instrumentos de revelación de un punto de congelación del agua. Algunos termómetros deban lecturas por debajo de 0 grados de nota con números negativos u otros debajo de lecturas por encima del 0 grados denotados con números positivos. Suponga que la lectura media de 0 grados, que la desviación estándar de la lectura es de 1. También supongamos que la lectura se distribuye de manera normal. Se elige el problema la segunda, calcula la probabilidad de que la congelación de la lectura sea menor al 1.25. Aquí calcular en Minitab. Vamos a ir a estadísticas, gráfica, estadísticas básicas, nos vamos a ir a gráfica por distribución de probabilidad. Aquí por probabilidad nos pide una media con una desviación estándar de 1 con una distribución normal. Perdón, gráfica de distribución, eliminar el proyecto. Okay, aquí hay dos maneras, vamos a calcular distribución de probabilidad, vamos a calcular la probabilidad, vamos a calcular distribución de probabilidad de pollo, la probabilidad, la media nosotros para obtener nuestra gráfica vamos a ir a gráfica de probabilidad. Aquí vamos a ver ver las probabilidades. Aquí por default nos manda la normal con una media del 0.0, con una desviación de estándar de 1.0, que es lo que nos pide el ejercicio. En la área vamos a la cola izquierda, ¿verdad? Con una probabilidad nos dice que del 1.27, ¿verdad? Dice 1.27. Es demasiado. Nos dice colocarla a valor de X. Perdón. El valor de X, la cola izquierda de 1.20. Y por default nos dice que es del 0.80, lo que nos dice, ¿verdad? Que es 0.89, 79.58, que es nuestro resultado
arriba del menos 1.23. Aquí, por favor, le ponemos control, que es la misma actividad. De igual manera nos pide por división normal una media con 0, con una desviación estándar de 1. Aquí en el área sombreada, ahora vamos a determinar que nuestro valor de x va a ser de este lado, con un valor de x menos 1.23. Valor menos 1.23. Como podemos ver, aquí está nuestro valor de 1.3 con nos da nuestro valor de 0.8907. Calcule seleccionar de 8907. Nos da para elegir el punto de relación del agua en punto 2 y de igual manera podemos poner control área sombreada. Aquí vamos a seleccionar el centro de, nos dice de menos 2 y puntos menos 2 y 1.5. Vamos a hacer. Y aquí nos da nuestra probabilidad, nos dice probable que el termómetro arroje el punto de concentración de agua entre 2 y 1.5 con una desviación estándar de 1, con una media de 0. Nuestro punto de congelación entre 2 y 1.5 es de 0.914. Aquí ejercicio 4 dice el correspondiente el percentil 95%, calcula la que separe 95% inferior del 5%. Vamos al tercer ejercicio, dice calcula la temperatura que separa el 2.5 inferior del 2.5 superior. Y a Minitab nos vamos a calcular aquí le vamos a poner probabilidad acumulada en la inversa. Y aquí nos pide una constante de entrada del punto 25. Y nos da, aquí nos da nuestra distribución, nos los da negativo, nos dice el ejercicio, calcule la temperatura, calcule la temperatura separada del 2.5 inferior al 2.5 superior. Como podemos ver aquí de los dos cálculos, uno nos los da negativo y otro nos lo da positivo. De igual manera, para saber si nuestra probabilidad negativa, vamos a la gráfica de probabilidad
nos vamos a ir a ver probabilidad. La área sombreada, ambas colas, aquí le vamos a poner el 1.9599. Poner esto y a buscar ambas colas, de igual manera nos va a dar el negativo, ¿verdad? Le vamos a aceptar, le vamos a dar el valor de x primero, valor de x, de ambas colas, valor de x es de 1.9599. Vamos a ver, aquí nos tiene nuestra distribución, nos dice el ejercicio, dice la temperatura separada superior y nos da nuestro valor calculado entre una y otra. Las hacia ambos es de 1.96, 1.95.99. Seguimos. El último subtema nos dice procedimiento de determinación si es razonable, supongamos que los datos provienen de una población distribucional. Definición: es una gráfica cuartilla normal o gráfica de probabilidad normal. Es una gráfica de punto X de cada valor proviene del conjunto original de datos muestrales y cada valor de punto Z corresponde que el valor cuantilar esperado de la distribución normal estándar. Procedimientos de determinación: si es razonable, supone que los datos provienen de una población de manera normal. Histograma: construye un histograma, rechace la normatividad del histograma, diferencia mucho de las formas de campana. Valores ápticos: identifica el valor áptico, rechaza la normalidad si existe más de un valor atípico. La presencia de un solo valor atípico puede ser de error o el resultado de la variación al azar, pues sea cuidadoso, ya que incluso en un valor atípico podría tener un efecto importante en los resultados. Procedimiento para determinar aquí empieza a adelantar un poquito el video. Aquí vemos dice gráfica cuantitativa. El histograma va a ser simétrico y existe cuando muchos los valores típicos utilizan la tecnología gráfica cuantitativa normal. Utilice el siguiente criterio para determinar si la distribución es normal o no. Los criterios pueden utilizarse la flexibilidad, muestras pequeñas, pero se debe ser más estricto en caso de muestras grandes. Distribución normal. Distribución de la población normal. Si el patrón de los puntos aproximados de manera razonable una línea recta y si los puntos no revelan algún patrón sistemático
que sea diferente de una línea recta no es una distribución normal. La distribución de la población no es normal si aplica alguna de las siguientes condiciones. Los puntos no se quedan cerca de una línea recta. Los puntos muestrales algún patrón sistemático que no es de una línea recta. Aquí dice realice la evaluación. Vamos a hacer Minitab. Ok, nos vamos al ejercicio. Dice realice la evaluación de normalidad del siguiente conjunto de datos, los cuales representan que los datos representados, los datos de 40 hombres fueron sometidos a exámenes de salud, estatura, peso, pulso, índice, masa corporal. Nos vamos a ir a Minitab. Nos vamos a ir a estadísticas básicas y pruebas de normatividad, que nos pide la variable. Vamos a poner la primera que nos pide estaturas. De aquí le vamos a poner ninguna. Y por default nos da la prueba de Anderson-Darling. Le vamos a dar. Y nos dice que realiza la evaluación de normatividad del siguiente conjunto de datos, los cuales representan los datos de 40 hombres que fueron sometidos a exámenes de salud, de estatura. Aquí vemos lo que fue la gráfica de probabilidad de estatura normal. Aquí mismo podemos sacar estadísticas de prueba normal. Aquí le vamos a poner la variable, le vamos a poner, nos pidió peso, estadística, probabilidad normal. Creo que se trabó poquito. Bueno, el de peso, título, aquí ninguno, nos dio la de pesos. Vamos a poner la estadística baja, normatividad, control E, la de peso, pulso de hombres, control E, masa corporal, y nos da nuestra gráfica de probabilidad de la normatividad. Nos dice que con una media del 26.0, con una desviación estándar de 3.431, con un número de pruebas de 40, valor de punto crítico o de probabilidad de un fracaso de 0.261. El problema es que no materializa el siguiente conjunto de datos representando los datos de 40 mujeres de
manera es para el de mujeres. El de hombres y posteriormente de igual manera tenemos para el de mujeres, nos obtener la punto de edad que representan las mujeres que fueron sometidos a la de salud. ...40 pruebas, igual vamos a poner la estadística básica que el ejercicio. La variable es la que nos pide, vamos a sacar la estatura, por índice nos da la de Arlesen, nos da la prueba en estaturas, la de peso, pulso en mujeres, vamos a aceptar el de masa corporal. Y aquí tenemos toda nuestra gráfica de nuestra actividad nos dice que tenemos una media de 25.74 con una desviación estándar de 6.166 con número de pruebas de 40, valor crítico de 0.010. Gráfica de probabilidad. Aquí como podemos ver, si tiene una variancia en los pulsos, una media de 76.3 con una desviación estándar de 12.50 con un número de pruebas de 40, Allenson de 1.305 con un valor de punto crítico o punto de fracaso que es mayor que 0.0005. En la de pesos, nuestra probabilidad nuestra normatividad nos dice que tenemos una media de 146.2, una desviación estándar de 37.62 con número de pruebas de 40, con una prueba de Allenson-Darlington de 0.910 con un valor de P de 0.018. De las estaturas tenemos una media de 63.20 con una desviación estándar de 2.741 con número de pruebas de 40 con Allenson-Darlington de 0.223 con un valor de P de 0.803. Aquí nuestra gráfica de punto, una gráfica de probabilidad, estatura, la normatividad, ¿verdad? Aquí nos da nuestro número de pruebas y porcentajes, ¿verdad? Y por mí sería todo. De la y 6. Gracias.